Hola, esta es la presentación del caso clínico correspondiente a mi práctica clínica profesional. Mi nombre es Daniela Yurani Rojas Ateortúa y este trabajo fue asesorado por el docente José Javier Rojas. Aquí vamos a encontrar en un primer momento la situación de salud del paciente, seguido a esto el plan de atención de enfermería y finalmente las conclusiones. Situación de ingreso del paciente. Paciente de sexo masculino de 29 años de edad, estudiante de Ingeniería de Alimentos, quien vive en la vereda San Roque en Oporapa, Huila con sus papás y sus 9 hermanos, afiliado al régimen subsidiado con familiar EPS, quien niega tener antecedentes personales y o familiares. Este paciente tiene antecedentes de mangiodendotelioma retiforme de presentación infrecuente con requerimiento de 4 intervenciones en columna cervical, quien ingresa al servicio el 16 del 05 del 2021, remitido de Pitalito, donde consultó el 27 del 04 del 2021 por un cuadro clínico de un mes de astenia, adinamia, pérdida de más de 10 kilogramos, disfagia, odinofagia y cervicalgia. Para este paciente, todo empezó en el 2015, durante una integración con unos compañeros de la universidad. Refiere él que mediante un empujón en un juego de manos fue lastimado su columna, aunque en el momento los síntomas no fueron mayores. Esto se vio reflejado un año después, cuando de la nada simplemente su cuerpo quedó totalmente inmóvil. En este momento, la valoración física inicial, el paciente se encuentra en regulares condiciones. Es valorado por cirugía general, quien considera pertinente el retiro de material de artrodesis por una posible perforación esofágica. Se solicita cuadro hemático, PCR, albúmina, proteínas totales, triglicéridos, colesterol, BUM, prueba de SARS-CoV-2 y se solicita la valoración por nutrición y neurocirugía. En cuanto a los factores condicionantes del paciente, su núcleo familiar original son sus padres y sus 9 hermanos, siendo él el segundo entre los 10. El núcleo familiar actual, por su condición en el momento, el paciente lleva varios meses alejado de su familia, primero porque está terminando sus estudios universitarios en la Universidad de la Amazonía en la ciudad de Florencia y ahora por su estancia en el hospital. Aquí en Neiva se encuentra en compañía de una hermana y una prima. Son ellas quienes lo acompañan todo el tiempo y quienes están quedando en casa de una amiga mientras él se encuentra en el hospital. Este paciente cuenta con un diagnóstico médico de mangiodendotelioma retiforme y angiosarcoma maligno de vértebra C6, estrechez de la hipofaringe, por salida de material de prótesis vía anterior cervical, un tornillo inferior del lado izquierdo. Posoperatorio de disectomía C5, C6 y C6 y C7, más corpectomía de C6, más artrodesis de C5, C7, por una fractura patológica de C6 con compresión del cordón del 23 del 06 del 2016. En el momento se encuentra cursando por un posoperatorio de una reexploración de cuello y mediastino, más retiro de material de osteosíntesis de C5, C6 y C6 y C7, más faringostomía vía abierta, más fistulectomía faringea, más esofagogastroduodenoscopia, más gastrostomía percutánea, más drenaje de cuello, más esofagografia por cervicotomía del 26 de mayo del 2021. Sumado a esto un varicocele izquierdo. En las condiciones identificadas por la enfermera, el estado nutricional se encuentra alterado debido a su incapacidad de deglutir, dolor e incomodidad por la cirugía y por su estancia en el hospital también. En la exploración física se encuentra un paciente alerta, orientado en tiempo, lugar y persona, afebril, con un peso de 50 kilogramos, una talla de 1,72 centímetros, para lo cual se obtiene un índice de masa corporal de 16,9, lo cual nos indica un bajo peso, desnutrición.
En las escalas de valoración de Braden se obtienen 22 puntos, lo cual nos indica un bajo riesgo de úlceras por presión. En la escala Downton, 4 puntos para un alto riesgo de caídas. En el momento se encuentra visible una herida posoperatoria en región cervical anterolateral derecha, más un dren de Penrose. También encontramos una cicatriz vertical de 12 centímetros en región parietal de la cabeza de la cirugía en el 2016. En el área del abdomen se encuentra una gastrostomía percutánea funcional, quien fue insertada el 26 del 05 del 2021. El paciente, en cuanto a su patrón de eliminación, eso está siendo totalmente espontáneo, en baño. La valoración de sus miembros encuentra una canalización, un catéter número 20 con fecha de inserción del 01 del 06 del 2021 en un antebrazo izquierdo, con una puntuación de 0 para la escala de Maddox. Miembros superiores e inferiores móviles con un llenado capilar menor a 2 segundos. Patrones funcionales de Marjorie Gordon. Patrón percepción manejo de la salud. Usuario de sexo masculino de 29 años de edad, alerta, orientado en tiempo y espacio, con diagnóstico de perforación de esófago, quien refiere: ya me siento mejor, quiero que me quiten ese dren. De ocupación de estudiante de 10º semestre de Ingeniería de Alimentos. Vive regularmente en Florencia mientras está en su semestre académico. Pero al finalizar, siempre regresa a Oporapa con sus padres y sus 9 hermanos, quienes viven de la agricultura. Durante su proceso de enfermedad y estancia en Neiva, sus acompañantes permanentes son una hermana y una prima. El paciente presenta una perforación de esófago, una herida que compromete la faringe y el esófago cervical. Refiere sentir dolor, por lo que se le administra morfina para controlar este síntoma. No recuerda ningún tipo de esquema de vacunas y refiere ninguna alergia. Se encuentra en un posoperatorio de reexploración de cuello y mediastino, más todo lo mencionado anteriormente. Sin antecedentes familiares, sin antecedentes tóxicos ni farmacológicos. Antecedentes quirúrgicos: en el momento, una cirugía que fue realizada en el 2016 y 5 cirugías más que han sido realizadas desde el inicio de sus síntomas, las últimas 2 en el 2021. El paciente conoce su estado de salud, acepta su enfermedad y su tratamiento médico. Está iniciando un proceso de adherencia, atiende y acepta los cuidados que se le brindan durante su hospitalización. Una puntuación de 4 para la escala de Downton, un alto riesgo de caída, y 22 puntos para la escala de Braden, un bajo riesgo de úlceras por presión. En cuanto a su patrón nutricional metabólico, es un paciente con una perforación de esófago, lo cual le impide la alimentación vía oral. Para esto se le realiza una gastrostomía con el fin de mejorar su patrón nutricional, ya que presenta un déficit proteico-calórico, evidenciado en la pérdida de 12 kilogramos en un mes de agudización de síntomas. Paciente refiere tener la disposición para adaptarse a su nueva nutrición y espera y confía que sea por unos meses y que esto le ayude a mejorar su estado de salud. Se encuentran adecuadamente hidratados su piel y sus mucosas. En el patrón de eliminación e intercambio, esto se está realizando espontáneo, en baño. El paciente refiere a algunas deposiciones líquidas, tal vez sea por una posible adaptación al cambio de nutrición. Patrón, actividad, ejercicio. Paciente activo, quien deambula por sus propios medios, aunque con disminución en el movimiento de su cuello debido a la cirugía y a la incomodidad por el dren. Es consciente que se encuentra en recuperación y adaptación a cambios, pero se mantiene con energía, se muestra alegre, receptivo, con facilidad para cambiar de posiciones. Paciente sin alteraciones cardiovasculares, con un murmullo vesicular conservado y sin sobreagregados pulmonares.
tono y fuerza muscular conservados en sus 4 miembros. Sueño, descanso. Paciente refiere que durante su estadía en el hospital regularmente puede dormir bien en las noches, aunque algunas veces este descanso se ve interrumpido por dolor, lo cual le genera cierto grado de tensión. Estos síntomas son controlados con medicamentos. Patrón cognitivo perceptivo. Durante su estancia hospitalaria, el paciente permaneció consciente, orientado en persona, espacio y tiempo. El paciente conoce y acepta su problema de salud. Pese a esto, manifiesta haber tenido temor en algún momento frente a su salud, pero actualmente se muestra tranquilo, confiado en su recuperación, en que será rápida y satisfactoria, y que no le gusta que lo vean enfermo. Expresa claramente sus ideas e inquietudes a su cuidador y personal de la salud. Su comunicación verbal, aunque es en un tono bajo y algo disfónico, siempre está dispuesto en calidad de emisor y receptor durante la charla. Patrón de autopercepción y autoconcepto. El paciente refiere sentirse bien, tener una buena aceptación de los cambios relacionados con su tratamiento. Esto implica su cambio físico y su cambio fisiológico debido a la gastrostomía, una nueva adaptación en su vida, además de las cicatrices que le han dejado las cirugías. Aunque se muestra intrigado por el manejo de la gastrostomía al egreso. Es un paciente joven que manifiesta su deseo por terminar su universidad, ya que se encontraba cursando su último semestre cuando se agudizaron sus síntomas. Expresa que no le gusta que lo vean enfermo ni que le pregunten por su estado de salud, ya que eso le genera cierto grado de tensión, aunque agradece cuando lo hacen. Patrón, rol, relaciones. El paciente expresa tener una muy buena relación con sus padres y hermanos. Adicional a su núcleo familiar, dice tener una relación muy estable con su novia, hace ya 13 años, quien vive en Oporapa, en otra vereda diferente a la de San Roque. Dice que durante su universidad se la lleva bien con todos, aunque no es muy amiguero, ya que se dedica a estudiar y apenas sale a vacaciones, decide regresar a su hogar, donde debe ayudar con labores del campo en el oficio de sus padres. Adicional a esto, le da cierto temor los juegos de impacto entre amigos, ya que este fue el desencadenante de su enfermedad hace ya algunos años, en el 2015. El paciente expresa su amor por la familia y su novia, aunque dice que regularmente no es muy afectuoso, se describe como una persona leal e incondicional. Una puntuación de 8 en el APGAR para una familia muy funcional. Patrón de sexualidad. Paciente quien manifiesta tener una vida sexual responsable y estable con su pareja, aunque por el momento se encuentra detenida por su estancia en el hospital. Patrón, afrontamiento y tolerancia al estrés. El paciente en ocasiones demuestra ansiedad e inquietud por la evolución de su enfermedad, identificada esto por las expresiones corporales y manifestaciones verbales a sus familiares. Algunas veces le estresa su estancia en el hospital. Sin embargo, continúa dispuesto a hacer lo posible para mejorar su estado de salud y por aprender para llevar de la mejor forma sus nuevos cambios. Valores, creencias. El paciente refiere creer en Dios, asistir a la Iglesia Católica, de igual forma con su familia. Relacionando este caso clínico, se ha decidido tomar la teoría de adaptación de Sor Calixta Roy. Recordemos que Roy nos define la adaptación como un proceso que nos va a llevar a un resultado en el que las personas tienen la capacidad de sentir y vivir su enfermedad, teniendo en cuenta factores internos y o externos que aportan de forma negativa o positiva para ese resultado o esa respuesta de adaptación alta o baja. Roy nos describe 4 elementos fundamentales. Se tiene un paciente JEJR de sexo masculino de 29 años de edad, con el cual se busca llegar a una meta.
que esa meta son la adaptación a los cambios asociados a su nutrición enteral, su nueva gastrostomía. En cuanto a su entorno, el paciente cuenta con una familia, con una pareja y un personal de salud que siempre busca lo mejor para él. Y en cuanto a su estado de salud, aunque el paciente ha tenido varias intervenciones quirúrgicas, sabe que le esperan unas nuevas después, pero en las que confía posteriormente se haga su reconstrucción de esófago. Roy nos describe también unos estímulos. Los estímulos contienen una entrada, que son los factores que nos generan una respuesta. El estímulo focal es un estímulo inmediato que puede ser interno o externo. En este caso, la perforación del esófago. También unos estímulos contextuales, que son los factores del entorno que pueden empeorar o mejorar la situación del paciente. Estímulos en este caso negativos, la interrupción de su carrera profesional, los cambios en su imagen corporal, los cambios en su forma de alimentarse. Aunque como factores protectores se cuenta con el apoyo de su familia, una disposición para mejorarse y esperanza. El estímulo residual hace referencia a antecedentes, personalidad o algunas situaciones anteriores que influyen en el presente. Por ejemplo, esa situación que sucedió con sus amigos en el 2015 y que repercutió en su salud a largo plazo, aunque también se muestra positivo con su recuperación. Roy nos habla de 4 modos de adaptación: necesidades fisiológicas, autoimagen, dominio del rol e interdependencia. En las necesidades fisiológicas encontramos un paciente con unos signos vitales sin alteraciones, una tensión arterial de 110/65 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 36.1 grados centígrados y una saturación de oxígeno del 99%. Alimentación enteral por gastrostomía, una deambulación independiente, una eliminación espontánea en baño, un sueño y descanso reparador, las ocasiones en las que no hay dolor. En cuanto a su autoimagen, el paciente dice que no le gusta que lo vean enfermo, pero también acepta su gastrostomía como método de nutrición y dice que esto no es impedimento para que lo vean de una forma positiva y útil en la sociedad. En el dominio del rol, el paciente espera, anhela culminar su etapa universitaria, regresar a apoyar y aportar a sus padres y hermanos. Tiene cierta incertidumbre con la reacción de su novia debido a este cambio en su forma de nutrición. En cuanto a la interdependencia, el paciente se muestra dispuesto para aprender a manejar por sus propios medios la nutrición sin importar el lugar donde se encuentre, y refiere que en algún momento esto debe dejar de ser un limitante para llevar a cabo sus actividades. Como conclusión en cuanto a la aplicación de la teoría de Sor Calixta Roy, se concluye que el paciente está teniendo una adaptación alta, positiva, se muestra dispuesto y atento para aprender, con unos signos vitales estables, un correcto dominio del rol, una relación de interdependencia que espera disminuya. En cuanto al plan de atención de enfermería, obtenemos unos diagnósticos de deterioro de deglución relacionado con una alimentación por sonda, deterioro neuromuscular, malnutrición relacionada con proteínas, energía, anomalías faríngeas, traumatismos de cavidad esofágica, evidenciado por imposibilidad para deglutir. Del dominio 2, nutrición. Clase 1, ingestión. El esperado es la mejoría de ese estado de la deglución en la fase esofágica. Las intervenciones: alimentación enteral por sonda,
y en las actividades los cuidados correspondientes a la gastrostomía. Observar si hay sensación de plenitud, náuseas y vómitos. Colocar al paciente en posición semifowler para su alimentación. Utilizar una técnica higiénica en la administración de la alimentación. Comprobar la frecuencia de goteo. Comprobar si hay presencia de ruidos intestinales cada 4 o 8 horas. Irrigar la sonda antes y después de la alimentación. Desechar los equipos de alimentación cada 24 horas. Administrar alimentación cada 4 horas y controlar la ingesta y excreción de líquidos. Monitorización nutricional. Pesar al paciente, obtener medidas antropométricas, composición corporal como índice de masa corporal, circunferencia abdominal. Evaluar la turgencia y movilidad cutánea, identificar anomalías en la piel, identificar anomalías en el pelo, que éste se vuelva seco, tosco, con ruptura fácil. Identificar anomalías en la defecación, como diarrea, sangre, moco o dolor a la defecación. Realizar pruebas de laboratorio y monitorizar resultados. Como segundo diagnóstico tenemos el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, relacionado con un estado de desequilibrio nutricional, cambios en la turgencia de la piel, factores mecánicos e hidratación. Del dominio 11, seguridad y protección, clase 2, lesión física. El esperado de este diagnóstico es tener una integridad tisular en piel y mucosas. En las intervenciones, el manejo de líquidos, evolución del paciente, realizar el registro de entradas y salidas, vigilar el estado de hidratación, monitorización de signos vitales, toma y monitoreo de resultados de laboratorio, administración de terapia endovenosa según prescripción, líquidos endovenosos debido a su incapacidad de deglutir. Monitorizar el estado nutricional. En cuanto al manejo del peso, se debe comentar con el individuo la relación entre ingesta de alimentos, ejercicio, ganancia y pérdida de peso. Comentar con el individuo las condiciones médicas que afectan el peso. Determinar la motivación del individuo por lograr una buena nutrición. Determinar el peso corporal del paciente. Animar al uso correcto de la gastrostomía para su nutrición. Como diagnóstico 3 se tiene dolor agudo, relacionado con agentes lesivos, evidenciado por expresar dolor, conductas de distracción, gestos de protección, posturas específicas para evitar el dolor y trastornos del patrón del sueño, aunque son ocasionales. Del dominio 12, confort, clase 01, confort físico. El esperado con este diagnóstico de estas intervenciones es disminuir el nivel del dolor, desde grave hasta ninguno. En las intervenciones, el manejo del dolor agudo. Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, características, duración, frecuencia, intensidad y factores desencadenantes. Asegurarse que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. Proporcionar información acerca del dolor, causas, el tiempo que dura y las incomodidades que se esperan. Controlar los factores ambientales. Animar al paciente a vigilar su propio dolor. Utilizar medidas de control del dolor antes de que éste sea severo. Manejo de la medicación. Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico. Atender a las necesidades, comodidades y otras actividades que ayuden en la relajación para facilitar la respuesta de la analgesia. Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles de la analgesia, especialmente si hay un dolor severo. Observar si hay señales y síntomas de efectos adversos como náuseas y vómitos. Registrar la respuesta al analgésico y cualquier efecto adverso. Como diagnóstico 4 se tiene la disposición para mejorar el afrontamiento, evidenciado por una búsqueda de apoyo social, una búsqueda de conocimiento de nuevas estrategias, definir los agentes estresantes como manejables y utilizar una gama de estrategias para la solución de su problema.
Del dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés. Clase 2, respuestas de afrontamiento. El esperado es la superación de los problemas. En las intervenciones, entrenamiento para controlar impulsos. Seleccionar la estrategia de solución de problemas adecuada al nivel del desarrollo y la función cognitiva del paciente. Utilizar un plan de modificación de la conducta si procede para reforzar la estrategia de solución de problemas que se haya enseñado. Ayudar al paciente a identificar el problema o situación que requiera una acción inmediata. Enseñar al paciente a detenerse y pensar antes de comportarse impulsivamente, específicamente en los casos en los que no le gusta o le estresa cuando le preguntan acerca de su estado de salud. Ayudar al paciente a identificar los recursos de acción posible y sus costos-beneficios. Ayudar al paciente a elegir el curso de acción más beneficioso y evaluar el resultado. Aumentar el afrontamiento. Aquí lo que se hace es valorar el ajuste del paciente a los cambios de imagen corporal. Valorar el impacto de la situación vital del paciente en los papeles y relaciones. Alentar al paciente a encontrar una descripción realista del cambio de papel. Valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad. Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación. Utilizar un enfoque sereno de reafirmación y disponer de un ambiente de aceptación. Esta intervención va directamente relacionada con la teoría de Sor Calixta Roy. Frente al diagnóstico de ansiedad, está relacionado con cambios en el desempeño del rol, necesidades insatisfechas, amenazas de cambio en el estado de salud, cambios en los patrones de interacción, cambios en su entorno, evidenciado por incertidumbre, manifestaciones verbales de preocupación por cambios en acontecimientos vitales. Como dominio 2, en las respuestas de afrontamiento, clase 9, afrontamiento, tolerancia al estrés, el esperado es lograr un autocontrol de la ansiedad. En las intervenciones, en el autocontrol de ansiedad, utilizar un enfoque sereno que brinde seguridad. Establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente, explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que ha de experimentar. Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre la situación estresante, proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. Crear un ambiente que facilite la confianza, animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedo, e instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. En la intervención de apoyo emocional, las actividades serían comentar la experiencia emocional con el paciente, realizar afirmaciones de apoyo, ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como ansiedad, ira o tristeza, animar al paciente a expresar los sentimientos, comentar consecuencias de profundizar en el sentimiento de culpa o vergüenza, escuchar las expresiones de sentimientos y creencias, favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta emocional. Este es el material educativo con el que se hizo la educación al paciente enfocado en los cuidados de la gastrostomía en el momento del egreso. Aquí se encuentra, es una cartilla, no es de realización propia, pero tiene una importante información. Despeja dudas sobre qué es una gastrostomía, los cuidados de higiene general, cuidados del estómago, así como también los cuidados de la sonda y del botón. Además de esto, la forma correcta de poner la alimentación enteral al paciente y algunas recomendaciones en generales. Los cuidados con los medicamentos que deben ser administrados por ahí. Y también un cuadro donde nos describen cualquier tipo de alerta para los cuales deben consultar a un especialista, como signos de infección principalmente.
Estas imágenes fueron tomadas con la autorización verbal del paciente y su exposición para fines académicos. En la primera imagen fue el día de la charla en el que se decidió hacer la educación al paciente enfocada en el manejo correcto de su gastrostomía en el momento del egreso, con la cartilla ya mencionada. En la segunda imagen se encuentra cubierto con apósitos las heridas. Allí él manifiesta que le cubren porque allí sale su saliva, gran parte de su saliva, y aún así tenía en el momento de las fotos los puntos de su cirugía. De allí también se desprende el dren de Blake, el dren de Penrose, el cual podemos observar en la última imagen colgando con una bolsita de solución salina. Ese dren nunca se obtuvo ningún tipo de secreción, ni siquiera cuando por intención médica se aspiraba. En la tercera imagen se observa la gastrostomía insertada sin signos de infección, sana y funcional. Como conclusiones, hacer la revisión del caso clínico nos permite ser conscientes del abordaje integral que hace enfermería mediante la atención holística, constante, humana y profesional. Que no solo se trata de quitarle la enfermedad al paciente, sino entregarle las herramientas necesarias para integrarse a la sociedad, aunque hayan ciertos cambios en él, de tal forma que se obtenga la mejor calidad de vida posible. Así como también relacionar el caso clínico con una teoría nos demuestra la importancia del uso de estas en nuestra atención, ya que nos permite ver el paciente desde distintos puntos internos o externos, los cuales pueden contribuir en la calidad de nuestra atención y en la recuperación del paciente. Muchas gracias.